viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta el versículo 24 leímos. Si estoy agradecido a Dios esta noche, tener la oportunidad de compartir una vez más la palabra de Dios. Y en la Biblia nosotros podemos descubrir acerca del mundo del corazón. Dentro del mundo del corazón también conocemos cómo es nuestro corazón delante de los ojos de Dios, nuestro corazón real, y cuál es el corazón de Dios también. Entonces de esa manera Dios nos quiere bendecir. Yo espero que esta noche todos ustedes también puedan obtener el corazón de Dios. Al principio, cuando leía la Biblia, yo no entendía de qué manera tenía que estar mi corazón para poder recibir la bendición. ¿Ustedes saben cómo tiene que ser el corazón del hombre, del ser humano, para recibir la bendición? ¿Saben ustedes? ¿No saben? ¿Nadie sabe? Bueno, me alegro mucho, así hoy les puedo contar. Sí, la Biblia sale que lo importante es que nuestro corazón tiene que ser humilde para poder recibir el corazón de Dios. Porque nuestro corazón tiene que fluir como el agua. Imagínense si nuestro corazón está alto como la montaña, ¿puede recibir algo de otra persona? Nuestro corazón alto, ¿puede recibir de otra persona? Piensen que es como el agua. El agua siempre fluye ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿no? Siempre el agua va hacia abajo. Entonces, para poder recibir de otra persona, nuestro corazón tiene que estar humilde, ¿no? Como abajo. Pero si el corazón está alto como la montaña, no puede recibir ni escuchar de nadie. Significa, ¿quién es el que tiene un corazón alto? Es una persona que piensa, ¿no? Yo estoy bien, yo tengo razón, yo ya sé, yo ya tengo, yo ya puedo. Esa persona no escucha a otro, porque piensa que ya sabe, que ya tiene. No se reconoce como una persona que tiene que aprender, escuchar, conocer, ¿me entienden? Entonces, una persona que tiene éxito en su vida, es muy difícil que pueda realmente escuchar algo de, por ejemplo, un joven. Un joven le puede aconsejar algo, pero no lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque tiene éxito, porque le va bien en la vida, porque cree que ya sabe, porque ya tiene una manera que funciona. Entonces con el hijo pródigo pasaba eso. Él era un joven muy negligente, porque pensaba que él podía solo. Acá vemos, ¿no? El versículo 12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Una persona, ¿cuándo puede recibir la herencia de sus padres? Cuando ellos mueren, ¿verdad? ¿Y antes que mueran le puede pedir la herencia? No, ¿verdad? Eso está mal. Pero ¿por qué él le dijo: dame la parte que me corresponde? Primeramente él pensaba que él podía llevar bien la vida lejos de su padre. Él pensaba: dame lo que me corresponde. En realidad no le correspondía. Pero él aún así, él pensaba: aunque mi padre le va bien en los negocios, aunque mi padre tiene un buen lugar, con mucho dinero, tiene abundancia, pero yo soy mejor que mi padre. Así pensaba. Imagínense una persona que piensa de esa manera.
que ya sabe, que ya tiene, que ya puede solo, ¿puede recibir ayuda de otra persona? No, yo no necesito, dale a otro. A otro dale, a otro ayudale. Yo ya estoy bien, yo ya conozco, yo ya aprendí, yo ya tengo. Entonces el hijo menor tenía ese corazón. Por eso acá dice, si miramos la palabra, el versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Al final, ¿cómo le fue? Le fue mal. Pero cuando él se fue, ¿él pensaba que le iba a ir mal? Seguramente que no, porque si piensa que le va a ir mal, no se va a ir, ¿verdad? No le conviene. Nosotros en la iglesia aprendemos una cosa muy importante, que es el mundo del corazón. Dentro del mundo del corazón aprendemos, por ejemplo, el otro día el pastor Adrián hablaba, una persona, un niño, por lo general tarda 1 año a 3 años a aprender a hablar bien, ¿no? Un niño, un bebé. Ya cuando tiene 3 años, por lo general ya se entiende bien lo que habla. Pero para aprender a escuchar, una persona tarda 60 años. ¿Qué significa? ¿Que no oye? Sí, oye, pero no escucha. ¿Por qué? Durante 60 años tiene que tropezar, ¿no? Tiene que equivocarse, tener fracaso. Y luego de 60 años, ¿qué aprende? Que no sabe, ¿sí? Después de 60 años puede tener un corazón humilde, de aprender, ¿no? A otro me puede enseñar, de otro puedo aprender. Pero ¿por qué nuestro corazón será tan duro así, no? ¿Por qué somos así? Nosotros en la iglesia también hacemos lo que se llama el viaje de fe. Los otros días les contaban los hermanos, los pastores, ¿no? Del viaje de fe. El viaje de fe es un viaje sin dinero, porque el entrenamiento que recibimos no es solamente la teoría, ¿no? La palabra nada más. Ah, la Biblia dice esto, amén, aleluya, gloria a Dios, y ya está, ¿no? Hay que experimentar a Dios, ¿verdad? Amén. ¿Dios está vivo? Amén. Amén, Dios está vivo. Por eso la iglesia a nosotros nos da la oportunidad de experimentar a Dios por medio del viaje de la fe. En mi caso también hice varias veces el viaje de la fe, pero hay un viaje de fe que fue más, puedo decir, especial, porque este viaje de fe por lo general se hace de a 2 personas, puede ser un matrimonio, ¿no? Marido y mujer, o puede ser 2 hombres también, ¿no? O 2 jóvenes puede ser también. Pero en este caso que les quiero contar, hice el viaje de fe junto con mi esposa y mi hija. Mi hija tenía en ese tiempo 3 años, si no me equivoco. Sí, mi hija más grande ahora tiene 9 años, pero en ese tiempo tenía 3. Entonces fuimos a ese viaje de fe. Y es un viaje que es una aventura, porque la característica es que uno tiene que ir solamente con una mochila liviana, ¿sí? Con una muda de ropa, la Biblia, ¿sí? Y poder ir a predicar en todos los lugares donde Dios le permita. Y caminar, y un destino, ¿no? En ese tiempo, como el pastor me había preguntado dónde quería ir, y había una ciudad que quería conocer, que era la ciudad de Bariloche, que está en Río Negro. Esa ciudad tiene frontera con Chile. Bariloche, ahí hay mucha nieve, es un lugar muy lindo. Entonces quería hacer ese viaje, era bastante lejos, era, de Buenos Aires. No me acuerdo bien, creo que son más de 2000 kilómetros. Entonces, yendo con mi esposa y con mi hija, era todo un desafío, porque cuando uno va con otro hombre del viaje de fe, por ahí es más fácil, porque los hombres somos como machos, ¿no? ¿Qué significa macho? Que aguanta, ¿no? Que aguanta, si tiene hambre no importa, si tiene sed, se aguanta, si está un poco sucio, se aguanta. El hombre es así, ¿no? Medio descuidado, podemos decir. Pero cuando uno está con una mujer y una bebé, una niña de 3 años, cambia la cosa, ¿verdad? Entonces ya me tenía que portar bien. Digamos que Dios me tenía que ayudar más que en otros tiempos, yo podía pensar así. Y así pasaba, ¿no? Como saliendo a la ruta, era época navideña, era creo que 25 de diciembre que salimos a la ruta. Salimos a la ruta y de repente, bueno, Dios nos empezó a ayudar. Acá en Chile conocen la canción de la tortuga Manuelita, ¿no? Manuelita vivía en Pehuajo, ¿no? Bueno, es una canción infantil.
de una tortuga, ¿sí?, que viajaba por el mundo. Bueno, yo visité esa ciudad, Pehuajó, junto con mi hija, y había estado la estatua de la tortuga, ¿no?, muy bonito. Y habíamos llegado a ese lugar y era una gran aventura para mi familia. Ahora mi hija todavía se acuerda, ¿no? Ah, me acuerdo cuando fuimos a conocer a la tortuga Manuelita. Entonces de esa manera así pasábamos. Y bueno, y disfrutamos todo ese viaje, pero cada momento, como Dios nos daba en nuestro corazón pensar, Dios me tiene que ayudar, Dios me va a ayudar, porque había situación, ¿no? Había que buscar qué comer, dónde dormir, dónde bañarse. El viaje duró aproximadamente 20 días o un poco más. Mucho tiempo, ¿no? Hay que sustentar una familia por 20 días. Y saliendo a la ruta, y caminando, y solamente predicando, no todos nos abren la puerta, ¿no? Muchas personas rechazan, muchas personas nos decían que estábamos locos. ¿Por qué? Claro, era peligroso, ¿no? Quizá un hombre no tanto, pero una mujer y una niña por la ruta es peligroso. Pero Dios nos ayudaba. Entonces en cada parada, como íbamos caminando, recorriendo, y me acuerdo que nos había tocado una vez, bueno, había varias cosas interesantes que nos pasaron. Por ejemplo, como hacía calor, teníamos mucha sed y pedimos en un almacén que nos diera un poco de agua. Y nos regaló una botella de agua que estaba medio congelada. Estábamos contentos. Pero cuando quisimos tomar ese agua, era agua salada. Qué raro, nunca me había pasado. Esas cosas que podemos ver. Dios está también, ¿no? Siempre haciéndonos recordar que Él nos tiene que ayudar en todas las cosas. Y siquiera, ¿no?, aún consiguiendo agua, si el agua es salada, ¿se puede tomar? No se puede tomar. Estaba bien fresquita. Ahí tuvo que quedar, ¿no?, en el costado de la ruta, no podíamos tomar. Otra vez había que buscar agua, ¿no? Pero Dios nos ayudó. Dios nos ayudó, pudimos recorrer. En algún momento algunos me decían que estaba de vacaciones porque los lugares que recorrimos eran muy hermosos, muy lindos. Pero siempre tenía como discusión con mi esposa, porque ella miraba un poco más la situación en ese tiempo. Ella miraba, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Y yo qué puedo responder? Dios nos va a ayudar. No hay otra opción, la verdad, no hay otra oportunidad. En ese tipo de viajes uno aprende a como sujetarse a Dios. Uno aprende a confiar en Dios y aprende a desconfiar del hombre, la verdad. Porque a veces uno piensa, ¿no? Ah, se van a apiadar de mí, van a tener lástima de mí, me van a ayudar a nosotros, viendo a mi esposa, a mi hija. Nosotros pensamos así en realidad, ¿no? Pero no es así. Humanamente del ser humano, del hombre, no se puede esperar nada. Únicamente cuando Dios toca el corazón de alguna persona, ahí Dios se manifiesta. Entonces cada día Dios nos permitió un lugar para descansar. Dios nos permitía inclusive lavar la ropa, ¿no? Como les dije, llevábamos poca ropa, entonces había que lavar, ¿no?, cada día. Entonces Dios nos permitía, ¿no?, siempre predicar la palabra en diferentes ciudades y finalmente llegamos a nuestro destino. Llegando al destino era como que cumplimos la primera etapa, la primera parte del viaje, llegar. Pero de repente llegando no había dónde quedarnos. Y cuando estaba llegando, un pastor me mandó un mensaje. ¿Qué cosa? Que hablara con una persona de esa ciudad que él conocía y me mandó, ¿no?, un contacto de WhatsApp. Y mandando mensaje, Dios había preparado, ¿no? Yo no sabía nada. Había sido que esta persona que me mandó el contacto era un pastor de una iglesia, que él ya había recibido a hermanos de nuestra iglesia también en oportunidades anteriores, ¿no? Entonces ya estaba preparado en realidad. Llegando a esa ciudad, yo no sabía, pero ya tenía todo en realidad. Ya estaba el alojamiento, estaba la comida, estaba dónde ir a predicar, estaba todo. Yo estaba muy agradecido a Dios. Estábamos muy sorprendidos con mi esposa, ¿no? Entonces este viaje nos permitía como pensar, ¿no?, en Dios todo el tiempo. Porque cada día y en cada momento Dios nos tenía que ayudar. Entonces íbamos al centro, ¿no?, de esa ciudad de Bariloche a predicar. Y visitábamos las personas, ¿no?, casa por casa o las iglesias, pero mayormente no querían escuchar la palabra. Pero íbamos hablando entre diferentes personas, siempre alguien abría su corazón, escuchaba la palabra y entendía este evangelio.
¿Qué evangelio? ¿No? El evangelio de la salvación. Entonces siempre con dificultad, pero al final Dios siempre como se manifiesta y nos da la gracia y la bendición. Entonces así vamos a ese viaje, ¿no? Muy lindo, ¿no? Como les cuento, pero yo les cuento solamente la parte que está funcionando bien. Pero estando en la ruta, cuando de repente teníamos que regresar, no había ningún transporte que nos quisiera llevar en realidad. Había 2 caminos para poder llegar a nuestro destino. Había 2 caminos. De esos 2 caminos nosotros habíamos decidido ir por un camino que era más corto para llegar rápido. Pero nadie quería ir por ese camino. Nadie quería ir. Finalmente siempre tuvimos que elegir ir por el camino largo. Pero el camino largo era mucho más lindo y ¿saben qué? Más divertido. Porque era todo como una zona montañosa de un lado y del otro lado era todo lagos. Ese camino se llama el camino de los 7 lagos. Uno va pasando y hay campings, hay muchos mochileros, personas que hacen dedo ahí también, muchas personas. El ambiente era muy bueno también para poder compartir, predicar y viajar. Entonces Dios había preparado todo en realidad. Llegando a la siguiente ciudad después de Bariloche, esa ciudad se llama Villa La Angostura. Ese lugar también es como un paraíso. Ustedes si miran, por ejemplo, en internet, una ciudad como increíble, ¿no? Muy hermoso, mucho paisaje. Así es Villa La Angostura. Parece que hay lagos que parecen espejos, montañas nevadas. Es hermoso todo, cabañas llenas de vidrios grandes. Un lugar muy hermoso. Pero llegando se hacía la tarde y buscábamos dónde predicar y no había respuesta, ¿no? No había respuesta. Y la verdad ya teníamos hambre en esa tarde. Entonces decidimos visitar una iglesia que nos quedaba ahí cerca. Entonces llegando a esa iglesia, Dios una vez más nos sorprendió. Porque cuando llegamos a esa iglesia, ese lugar era como una sucursal de la misma iglesia que habíamos estado en Bariloche. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Habiendo tantas iglesias, justamente a esa llegamos. Entonces llegando estaba también la reunión, el servicio, el culto. Participando del culto, al finalizar, el pastor me indica que un hermano nos iba a llevar a su casa para pasar la noche. Estaba muy contento, ¿no? Era una familia muy grande, era un diácono de la iglesia. Y llegando a esa casa, como contando nuestro testimonio, podíamos compartir. Y finalmente antes de ir a descansar, ya eran como las 11 de la noche, era tarde, me dice, ¿no? Antes de ir a dormir vamos a comer algo, me dice. ¿Tienen hambre? Y digo, bueno, sí, estaría bueno poder comer algo, bueno, junto con mi familia. Y me dice, bueno, vamos a calentar lo que sobró del mediodía. Y digo, sí, lo que sea, no importa, tengo hambre, lo que sea está bien. Y de repente, esperando un rato, empezamos a sentir un aroma muy rico. Y de repente salían bandejas llenas de carne. Habían comido asado al mediodía. Pero parece que no comieron nada porque todo estaba ahí. Había de todo. Ustedes conocen que el asado argentino es muy bueno, ¿no? Sí, ese día pasamos bien, fue una gran sorpresa. Entonces también pudimos descansar bien en una linda habitación. Y finalizando al día siguiente continuamos el viaje. Pero apenas continuamos el viaje, otra vez venía la situación. Porque otra vez estábamos en la ruta y otra vez nadie nos quería llevar. Y como nadie nos quería llevar, ¿qué pasó? Otra vez tenía un inconveniente. Era mi esposa porque ella siempre me pinchaba, ¿no? Yo era responsable de todo. Dios hacía o no hacía, pero el responsable era yo. Entonces ella me decía, ¿por qué nadie nos lleva? Fíjate si la ruta está bien, chequeá, preguntá. Y yo hacía todo eso que ella me decía, pero pasaba un poco de tiempo y nadie paraba. Otra vez volví a preguntar, volví a chequear. Pero ya pregunté, pero ya chequeé. Otra vez tenés que preguntar, ¿por qué tenés autoconfianza? Y así como me hablaba, ¿no? Y yo, mi corazón como se ponía un poco pesado, ¿no? Difícil. ¿Por qué me molesta tanto? ¿Por qué me pincha tanto? Estamos bien, estamos recibiendo la gracia. Dios nos está ayudando. ¿Por qué me molesta tanto? Pensaba yo, ¿no? Pero ella me molestaba. Y de repente cuando venía el vehículo que nos empezaba a llevar, ella se calmaba, ya no me decía más nada. Entonces digo, bueno, está bien entonces. Y así llevamos todo el viaje. Pero ¿saben qué?
como les dije, más que todas las cosas, ¿qué podía aprender? Cómo Dios nos ayudaba. Porque en ningún momento Dios nos soltó la mano. Era increíble. Sí, había que caminar un poco, había que... A veces no era en el primer lugar que llegábamos donde Dios nos ayudaba, no era en el primer lugar, pero siempre Dios había preparado un lugar para que nos ayuden, ¿no? ¿Quién? El que escuche la palabra de Dios. Esa persona también reconociendo, ¿no?, a Dios primeramente, escuchando la palabra, también abría su corazón y finalmente nos ayudaba. Entonces es una experiencia muy linda. Yo espero que ustedes también alguna vez puedan experimentar el viaje de la fe. Pero les voy a contar algo muy interesante ahora, que el viaje de la fe solamente es una experiencia, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? El justo por la fe vivirá. O sea que toda nuestra vida es un viaje de fe. ¿Amén? Amén. Para poder realizar el viaje de fe, tenemos una consigna, que es predicar el evangelio solamente, y uno va sin dinero. Va por la ruta, con un destino, pero nuestra vida, ¿cómo es? Nuestra vida solamente es como manifestar el agradecimiento a Dios, porque Dios primeramente nos salvó a nosotros, ¿verdad? Después que Dios nos salva, también en nuestro corazón automáticamente surge el poder compartir con otra persona también que necesita la palabra. ¿Quién más se está perdiendo? ¿Quién más se va a ir al infierno? ¿No? En nuestro ambiente, ¿no? Mismo en nuestro colegio, en el trabajo, en cualquier lugar, ¿no? Cuando vamos a hacer las compras, siempre nos encontramos con alguien que tiene la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Entonces surge de nuestro corazón el compartir este evangelio. ¿Por qué? Primeramente Dios pone la fe en nuestro corazón. Pero para que eso pueda suceder, hay un proceso en cada uno de nosotros. Yo cuando realicé el viaje de fe, ya en mi corazón había, ¿no?, el poder recibir el entrenamiento en la iglesia y era seminarista. Entonces también recibía la guía del pastor. Y el pastor me recomendó, si quiere hacer viaje de fe, ahora puede hacer. Entonces, aprovechando la guía del pastor y la oportunidad, hice el viaje de fe. Es una experiencia muy linda. Pero en nuestra vida también pasa. Cuando nosotros confiamos en Dios, Dios hace procesos en nuestro corazón, como lo hizo también el hijo pródigo. Yo creo que esta noche nosotros nos vamos a ver identificados con este hijo pródigo, esta persona que en su corazón no necesitaba de su padre al principio, pero finalmente Dios le mostró. Vamos a leer la palabra acá en San Lucas capítulo 15. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Entonces, el hijo pródigo había fracasado, la verdad, en irse de su casa, en haber llevado el dinero, malgastando todo. Finalmente tuvo hambre. ¿Y con qué se encontró? Quería comer la comida ¿de qué? De los chanchos. ¿Ustedes comerían comida de chancho? Yo tampoco. No, nunca comería. Pero él tenía tanta hambre que quería comer esa comida. Y aún así, nadie le daba. Yo ahí puedo ver la mano de Dios. Dios estaba trabajando en su corazón. Dios le estaba haciendo pensar cómo era su corazón realmente para que él pueda reconocer que él se había equivocado. Pero ¿cuál fue la equivocación de él? Su equivocación principalmente, ¿cuál fue? Alejarse de su padre. Pero vamos a ver cómo él pensaba, ¿no? Acá sale su corazón. Versículo 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él que pensaba, yo me equivoqué, yo hice mal, yo pequé contra Dios y contra mi padre. Por eso ya no merezco ser llamado su hijo. Pero, ¿por qué él quería volver igual? Porque sabía que en la casa de su padre, ¿qué había? Había abundancia. Amén. Hasta los jornaleros tienen abundancia, dice, o sea, los empleados, ¿no? Los que trabajaban ahí. Entonces, él que quería volver como un empleado. En este momento quiero hablar del mundo del corazón, porque el corazón del hijo pródigo, del hijo menor, él había recibido un proceso. Él se había encontrado ¿con qué? Con su maldad, con su equivocación. Él se arrepintió de la decisión que tomó, pero a tal punto que él podía reconocer que ya no era digno de ser llamado su hijo, ¿no? Ni hijo de Dios, ni hijo de su padre. Entonces, por tener ese corazón, él pudo regresar. Y dice, ¿no? Y volviendo en sí. Entonces, el corazón de él, ¿no? Su corazón, ¿cómo pensaba? Cuando llega a la casa de mi padre, ¿qué me va a hacer? ¿No? ¿Cómo va a pensar de mí? ¿De qué manera él va a actuar conmigo? Ahora él me va a regañar, me va a retar, me va a pegar, me va a echar, me va a tratar mal, me va a tratar como perro, basura. ¿Por qué volviste? Ya te llevaste la plata, ahora no vengas más. Todo eso había en el corazón del hijo. Él como pensaba, yo hice mal, yo me equivoqué, ahora ¿qué tengo que hacer con mi padre? Pero él tiene abundancia de pan, y estaba eso no en su corazón. Volviendo él sabía que, ¿de qué manera tenía que volver? Con su corazón, ¿de qué forma? Humillado, humilde, no soy digno de ser llamado tu hijo, he pecado contra ti, contra Dios he pecado, soy pecador. Ayúdame, dame trabajo nada más. Solamente dame trabajo, nada más te pido. Voy a trabajar para ganarme la plata. Yo quiero comer con el sudor de mi frente. Ese era el corazón del hijo. Ahora vamos del otro lado. ¿Cuál era el corazón del padre? ¿Cómo piensa un padre o una madre, no de su hijo? ¿Será que le va a tratar así? A los padres aquí presentes, ¿cómo piensan? Cuando su hijo se equivoca y se arrepiente, ¿ustedes cómo le tratan? ¿Viste? ¿Viste que sos un perro? ¿Así le dicen? ¿Te equivocaste? ¿Viste? ¿Por qué no me escuchaste? Andaste de acá. No te quiero ver en mi vida, nunca más. ¿Así hace un padre, una madre? ¿O se pone contento? ¡Ay, qué bueno! Mi hijo recapacitó, ahora mi hijo se dio cuenta. Eso es la verdad. Entonces el corazón de un padre hacia un hijo, el amor es infinito, nunca se termina. Pase lo que pase, sea como sea, aunque ese hijo haya cometido un gran delito, aunque ese hijo esté en la cárcel también, igual su madre va y lo visita. Su padre va y lo visita. Ese amor nunca se pierde. Pero de un hijo hacia un padre, hacia una madre, es diferente. Cambia, ¿no? Es limitado. ¿Por qué? No conoce el corazón de su padre, no conoce el corazón de su madre. Por ejemplo, el hijo pródigo no sabía el corazón de su padre. Vamos a ver. Versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Amén? Amén. Sí, la verdad que el corazón del padre era muy diferente que lo que el hijo pensaba. El hijo, ¿cómo se presentó delante de su padre? Ya pequé, ya me equivoqué, ya no soy digno, por favor dame trabajo nada más.
Con eso ya me conformo. Por favor, aceptame y solamente dame trabajo nada más. ¿Tenés chanchos? Yo sea para sentar chanchos. Lo que sea. Pero su padre, como dice que viendo de lejos, dice que fue movido y ya se conmovió, ¿no? Acá dice, ¿no? Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Su padre le estaba esperando o no? Amén. Le estaba esperando. ¿Cuándo va a regresar mi hijo? ¿Será que se va a dar cuenta? ¿Será que va a poder volver cuando se gaste todo el dinero? Entonces su padre sabía, ¿no? Digamos, el hijo tenía que arrepentirse. Su padre no lo veía como un pecador. Ah, mi hijo es pecador, ¿para qué viene? Su padre no pensaba así. Estaba esperando en qué momento va a regresar. ¿Cuándo viene mi hijo, no? Amén. Todos los días esperando que él regrese, todos los días esperando, ojalá que ya fracase, ojalá que ya se termine su dinero, ojalá que vuelva pronto. Ese era el corazón del padre. Entonces, si el padre sabía todo esto, pregunta, ¿por qué en un principio le dio el dinero? Para que aprenda. Correcto, así es. Porque él sabía, si le dio el dinero, él es muy joven, no tiene experiencia, va a fracasar, se va a equivocar. Tiene un corazón muy alto, es muy soberbio, egoísta, no piensa. Me pide el dinero, ¿qué dinero le tengo que dar a mi hijo? Yo estoy vivo todavía. Pero en el corazón del hijo, su padre ya estaba muerto. Por eso le pidió, no, dame lo que me corresponde, le dijo. Entonces acá, ¿qué es lo que podemos ver? El padre ya sabía que el hijo iba a pecar. El padre ya sabía que el hijo se iba a equivocar, ¿no? ¿Y qué estaba esperando el padre? Que vuelva. Amén. Que regrese. La palabra dice que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Ustedes son obedientes o desobedientes? Desobedientes. Amén. Esa es la verdad. Dios bendiga a los que respondieron desobedientes. Dios bendiga también a los que no respondieron. Lo importante es que si nosotros podemos ver, mi corazón es igual que el hijo pródigo. Yo también tengo esa autoconfianza. Yo también no confío en Dios. Yo también me alejo de Dios. ¿Por qué? No conozco el corazón de Dios. ¿Qué hace el ser humano? Se condena. Yo me condeno por lo que hice. El hijo pródigo, ¿qué dijo, no? He pecado contra el cielo y contra ti, dice. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre, ¿cómo le trataba? Pero sos mi hijo. No, yo no soy digno. Pero sos mi hijo, vení, vamos a festejar. Matemos al becerro gordo. No, yo no merezco. Imagínense. Si ese hijo menor se quedaba con ese pensamiento que no merece y no acepta lo de su padre, ¿qué iba a obtener? ¿Bendición o maldición? 100% la maldición. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿No? Nosotros no le pedimos la herencia a nuestro padre, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? Acá está hablando de manera espiritual. Esto es una parábola, es una historia que nunca pasó. Pero es para que Dios ponga a nosotros en una posición de poder saber quiénes somos realmente delante de Dios. Nosotros nacimos con el pecado en nuestro corazón. Naciendo con el pecado, nacimos separados de Dios. Naciendo separados de Dios, ¿qué relación tenemos con Dios? Ninguna. Crecimos con autoconfianza, pensando que podíamos solos, que podíamos hacer bien, que teníamos la capacidad. Más todavía nuestros padres nos enseñaron, ¿no? Pórtate bien, hace silencio cuando hay culto, por ejemplo. Nuestros padres nos enseñan así. Pero sin embargo, cuando crecemos, nos frustramos, ¿sí o no? Hay frustración, uno se pone triste, porque no nos sale bien. Nos equivocamos, nos cuesta, es difícil hacer bien. Más fácil es hacerlo malo, ¿sí o no? Porque naturalmente eso está en nuestro corazón, el hacerlo mal. Pero Dios, ¿qué es lo que quiere hacer de nosotros, con nosotros? Tener misericordia. Dios quiere tener misericordia. Por eso cuando nosotros también reconocemos que realmente delante de Dios somos faltos,
automáticamente Dios, ¿cómo reacciona con nosotros? Él está esperando. Él está esperando. Al igual que el Padre, viéndolo de lejos, ya fue movido a misericordia. Dios hace procesos en nuestra vida para que podamos reconocer nuestra maldad. Realmente nosotros no somos quienes podamos hacer bien delante de Dios. No somos. Pero Dios lo sabe. Y aún así Dios quiere poner esa fe en nuestro corazón. Esa confianza en Dios. De que Dios aún así nos recibe. ¿Por qué? Porque por eso mandó a Jesús a morir en la cruz. Para pagar el precio, ¿no? Precio de sangre. Para pagar por nuestro pecado, para liberarnos, ¿sí? Para santificarnos, para justificarnos, para hacernos limpios. ¿Amén? Dios ya hizo todo por nosotros. Pero en nuestro corazón muchas veces, ¿qué viene? Ah, no soy digno. Sí, ciertamente no somos, esa es la verdad. Pero aún así somos movidos a misericordia. ¿Quién es el que puede recibir la misericordia, hermanos? El miserable. La misericordia es para el miserable. ¿Quiénes son miserables? Dudar un poco. ¿Saben qué? Dios nos pone en esta posición, ¿no? El hijo pródigo terminó siendo miserable, la verdad. Miserable, con hambre, sin dinero, queriendo comer la comida del chancho. Nosotros en Buenos Aires tenemos muchos chanchos, ¿sabían? Más de 40 chanchos tenemos. Vayan a visitar, ¿no? Para que puedan conocer qué quería comer el hijo pródigo. Vayan a ver. El chancho come cualquier cosa, lo que sea, ¿no? Verdura podrida, lo que sea, uno tira ahí y come. Nosotros la verdura más rica, más limpia, mejor cocinada, a veces no nos gusta tanto, pero el chancho come todo. Eso quería comer él, ¿no? Eso quería comer él. Dios quiere que nosotros reconozcamos esa parte. Yo creo que ustedes también en su corazón pueden sentirse, ¿no?, delante de Dios como faltos, ¿no? Faltos delante de Dios, como que no merecen a Dios. Sí, eso es la verdad. Pero aún así, Dios tiene misericordia. El Padre, ¿no? Acá hay varias cosas interesantes para ver. Por ejemplo, el versículo 21 dice: y el Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Dice el versículo 22: pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Qué significa que le ponga el mejor vestido? Está hablando de Jesucristo. Le puso ropa nueva, ¿no? Que se vista ¿de qué? Vestido de la gracia. Vestido de la gracia. El libro de Gálatas 2:20 dice: juntamente con Cristo fuimos crucificados, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice. Ese vestido Dios quiere poner en nosotros, que nos vistamos de Jesucristo, que vivamos como Jesucristo, que en nuestro corazón está Jesucristo. Eso significa el mejor vestido. Después dice: y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué significará ese anillo? Ese anillo significa, tiene dueño. Ese anillo significa ahora pertenece a mí. Es mi hijo. Por eso le pongo mi anillo. Uno cuando se ponía un anillo, tenía como la marca, ¿no?, de su familia o sus iniciales. O sea que ese anillo significa que ponía su marca, ¿no? Él es de mi familia. Él me pertenece. O sea que ya tenía dueño. Y por último dice: y calzado en sus pies. Ese calzado en sus pies también tiene un significado espiritual que tiene que ver que Dios le puso un nuevo camino. Su Padre le dio nuevo calzado en sus pies. Preparó el nuevo camino para que su vida sea recta delante de Dios. Amén. Todos nosotros, sujetándonos a la voluntad de Dios, creyendo en Dios, y a través de la iglesia también y del siervo de Dios, Dios nos guía. Dios también hace para que nuestra vida sea perfecta. Aunque nosotros muchas veces nos desviemos y querramos hacer nuestro propio camino
y querramos hacer a nuestra propia manera, igual que el hijo pródigo, pensando que podemos hacer bien, como a nosotros nos parece, según nuestra propia experiencia. Pero al final, ¿Dios qué nos da? Dios nos da el fracaso. Dios nos da el fracaso como nosotros queremos hacer. Y eso nos da frustración. Entonces, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi vida así? ¿Por qué Dios no me ayuda? Acá hay un secreto muy importante, que Dios, ¿cuál es la ayuda que nos da? Dios nos ayuda conforme a lo que Él ya preparó para nuestra vida, ¿amén? Muchas veces Dios no nos da lo que queremos, pero sí o sí Dios nos da lo que realmente necesita nuestro corazón. Eso Dios nos da. Yo estoy agradecido también porque por medio de este corazón, todos nosotros estamos aquí, ¿no? En Chile, nosotros los Che de Argentina, estamos acá en Chile contentos porque ese bus se había malogrado porque había sido la voluntad de Dios. Ya varias semanas estando aquí junto con ustedes, nosotros habíamos pasado, ¿no? De pasada habíamos venido, ¿no? Y nos fuimos el mismo día. Y era un lindo recuerdo, pero Dios quería dejar una huella en nuestro corazón. De este lugar ahora conocemos bien, Alto Hospicio conocemos bien, nos falta conocer la Huayca nomás, pero después ya, hasta la Sofri hoy conocieron los pastores, no fui, pero hay muchos lugares para conocer acá, ya recorrimos bastante, pudimos ver varias cosas, hasta la cárcel, ¿no? También pudimos ir. Entonces es un gran testimonio que Dios nos da en el corazón. ¿Por qué? Porque lo hizo Dios por nosotros. Queridos hermanos, por la gracia de Dios, el bus ya está reparado. Y ahora nos queda solamente esperar unos días para finalizar unos trámites y poder regresar ya a la Argentina. Pero todo este proceso es como un gran testimonio también en mi corazón. Porque primero estoy agradecido de conocer a cada uno de ustedes y de poder compartir, ¿no? Con algunos de ustedes también el corazón. Porque Dios nos habla siempre al corazón. Yo creo que nosotros también, reconociendo nuestra vida, es igual que el hijo pródigo. Somos quienes estábamos separados de Dios, pero Dios siempre está esperando que nosotros volvamos, que regresemos. Que nuestro corazón realmente pueda aceptar a Dios como nuestro guía, como nuestro Salvador, como el que hace todas las cosas para que podamos ser felices, y sin Él no podemos ser felices. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Por eso es que ustedes también, confiando en Dios, puedan vivir. Que no les dé pena ser el hijo pródigo, sino tengan esperanza. Yo también recibo la misericordia de parte de Dios. Bueno, voy a compartir hasta acá esta noche. Vamos a orar para terminar. Señor Padre Santo, le damos gracias. Esta noche usted nos ha bendecido a través de su palabra. Usted quiere que nosotros también tengamos ese dueño en nuestro corazón. Siendo ese hijo pródigo, realmente nos habíamos separado de Dios, habíamos estado alejados, siguiendo solamente nuestro propio pensamiento. Pero usted, Señor, nos quiere bendecir para que seamos también como guiados por usted, Señor, a través de la iglesia y del siervo de Dios. Que usted nos bendiga. Señor, esta noche usted bendiga grandemente a todos los que estamos aquí presentes, también a aquellos que se han conectado a través de las redes sociales. Usted bendiga también en su corazón, que usted también siempre permita esa oportunidad de descubrir a Dios trabajando en nuestra vida. Usted bendiga. Damos gracias por todo y oramos en nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias.